No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Hola a todos y bienvenidos a este especial de Sucedió una noche colección dedicado al cine de los años 90. Ya sabéis que en estos programas agrupamos en torno a un tema algunos de los reportajes ya emitidos en Sucedió una noche que nos gustan especialmente. Hoy vamos a hablar de 4 películas que están entre lo mejor del cine norteamericano de aquella década. ¿Forrest Gump va en la sección de comedia o en la de drama? En la sección de drama. No está claro porque es una película con muchos matices. También recordaremos un film de Clint Eastwood en el que dio un giro importante a su estilo habitual hasta entonces, Los puentes de Madison. Yo tengo ese lema en mi vida. Creo que lo heredé de mi padre. Él decía: o progresas o te pudres. Lo decía a menudo y siempre lo tuve muy en cuenta. Más películas. The Oscar goes to Frances McDormand in Fargo. Eso es, Fargo, la película de los hermanos Coen con la que Frances McDormand consiguió el primero de sus 3 Oscars. Una historia que transcurría en un paisaje helado de la América profunda. Sí, haría mucho frío. Desde luego. Y no 3 como Frances o Meryl Streep, pero sí un Oscar tiene también otra de las protagonistas del programa. Era Susan Sarandon. ¿Qué dices ahora tú de Susan Sarandon? Y es una actriz maravillosa, ¿no? A principios de los años 90, Susan y su amiga Gina Davis se subieron a un coche y emprendieron un viaje que haría historia. Luis, ¿a dónde vamos? No lo sé, calla y déjame pensar. Ya lo habéis adivinado, seguro. Thelma y Luis. Como veis, 4 películas muy interesantes que empezamos a destripar ahora mismo. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Telephone, but I can't dial it. Hands are shaking, I'll have to file it away. What I was wanting to say. I love you, you'd think I could say it. Though it's true, I can't even pray it at night. Just never comes out right. But when I sing about you, every word is at my command. My guitar comes alive in my hand. When I sing about you, when I sing about you, every note seems to be right. Oh, it all sounds so right to me when I sing about you. Hemos comenzado escuchando a Clint Eastwood cantando este tema de la película El aventurero de medianoche, en la que el actor y director hacía de un viejo cantante country. Y Clint Eastwood, acompañado de Meryl Streep, son los protagonistas de la primera película de los 90 que vamos a recordar, Los puentes de Madison, estrenada en 1995. Los habitantes de aquella tranquila región de Iowa se quedaron boquiabiertos cuando una caravana de camiones invadió su territorio y se instaló en una granja cercana. Nadie sabía qué pasaba, pero no iban a tardar mucho en adivinarlo. En las vallas que cercaban la zona había un cartel que decía:
rodaje, prohibido el paso. Y luego, en letras más pequeñas, anda, alégrame el día. Aquella frase no podía significar otra cosa que el viejo Clint Eastwood rodaba una nueva película, y estando en la zona que estaban, el condado de Madison, no podía ser otra que la adaptación de la novela de Robert James Waller, que llevaba ya un par de años entre los libros más vendidos en Estados Unidos, Los puentes de Madison. It's a wonderful world. I'm just walking on air. Cuando se enteraron en Hollywood, también corrieron los chistes y chascarrillos. Pero no sé, ¿cómo Clint Eastwood haciendo, no sé, cambiando su Magnum por una máquina de fotos y con puentes, mariposas, jardines, mira, amor? Pero tú has leído esta escena, mira. Sí. Dice, él está de pie, bajo la lluvia, ella dentro de un coche con su marido. Él le pide con la mirada que se baje del coche. ¿No? ¡Qué barbaridad! ¿Tú te imaginas al viejo Harry, el sucio, pidiendo con la mirada a alguien que se baje del coche sin luego abrirle la cabeza de 2 tiros? Pero era cierto, el duro Clint Eastwood iba a rodar una tierna historia de amor imposible. El proyecto había pasado previamente por las manos de Spielberg y por las de Sidney Pollack, que llegó a trabajar en él bastante tiempo con la idea de que su amigo Robert Redford fuera el protagonista. Pero al final, dando botes de despacho en despacho, cayó en manos de Clint Eastwood, que vivía por entonces uno de los mejores momentos de su carrera. Después de los éxitos de Sin Perdón o En la línea de fuego, el director daba un giro de 180 grados en su trayectoria para mostrarnos su vena más romántica. Realismo, economía, sensualidad, belleza, magia... Todo eso exalta mi ascendencia irlandesa. A Clint Eastwood le gustaba sobre todo la idea de rodar una historia de amor con personajes de mediana edad, sin que nadie muriera de una enfermedad incurable o algo parecido. Una película romántica sin tragedias, y sí en cambio muy cotidiana. Veréis, vuestra madre dejó instrucciones precisas de que deseaba ser incinerada. ¿Incinerada? ¿Cuándo tomó esa decisión? Bueno, al parecer fue justo antes de morir. Además, papá compró parcelas en el cementerio de Prairie Hills, una para él y otra para mamá. Los hijos del personaje de Meryl Streep no entienden que no quiera descansar junto a los restos de su marido y prefiera que sus cenizas se arrojen desde un puente. El descubrimiento de unos diarios da la explicación. Su madre vivió una fugaz historia de amor con otro hombre. Ese fue su gran secreto, y con la muerte al fin podía liberarse de él. 30 años atrás, mientras sus hijos y su marido estaban fuera unos días, aquel hombre se detuvo ante su puerta. Disculpe, pero tengo la extraña sensación de haberme perdido. Estoy buscando un puente, uno de esos puentes cubiertos que hay por estos alrededores. ¿El puente Rosman? El mismo. Era un fotógrafo de la revista National Geographic que quería fotografiar los famosos puentes cubiertos de aquel condado. Puedo acompañarle si quiere. O puedo indicárselo. Puedo llevarle o indicarle. De modo que usted decide, no me importa. De acuerdo. Iré a por mis zapatos. Aquella decisión fue el inicio de una historia de amor breve pero apasionada que les marcaría el resto de sus vidas. Tenía pensamientos acerca de él, con los que no sabía muy bien qué hacer. Y él leía cada uno de ellos. Todo cuanto yo sentía, todo lo que deseaba, él me lo daba. Y en ese momento... todo cuanto había sabido con certeza acerca de mí misma hasta entonces desapareció. Los puentes de Madison es una película de miradas, de gestos y detalles. Los dos protagonistas son personas que cada uno a su modo arrastran un vacío en sus vidas. A medida que se van conociendo se dan cuenta de lo mucho que se necesitan el uno al otro. Clint Eastwood. Hay algo en la personalidad de esta ama de casa italoamericana con la que se encuentra. Tiene tal sinceridad, tal sencillez, tal belleza interior, que creo que es algo que nunca ha encontrado en sus viajes por el mundo haciendo reportajes para el National Geographic. Eso es lo que sucede. Él es una excepción en la comunidad. Ella es una excepción en la comunidad. Y sienten una especie de atracción mutua. Inician una relación romántica. Y entonces el gran problema, claro, es cómo se resuelve ese tema, si es que va a resolverse. In a world of glitter and glow. Clint Eastwood solo puso una condición para aceptar el proyecto, que su pareja fuera Meryl Streep, y eso que a la actriz no le había gustado nada la novela cuando la leyó. Me ponía frenética como se describía a los personajes, especialmente a Francesca. Me resultaba una mujer invisible, no me la podía imaginar de una forma concreta. Otras actrices, en cambio, suspiraban por el personaje. Jessica Lange, Susan Sarandon o Angelica Houston sonaron también para hacer la película.
Pero al final la Streep no dejó pasar la oportunidad de interpretar aquel papel bombón. La actriz se tiñó el pelo de castaño y engordó unos kilos, apenas si aparecía maquillada y vestía de forma sencilla. Hace tanto tiempo que no me compro un vestido. Bueno, solo quiero comprarme un vestido. No es para nada especial o algo así. Solo voy de compras, solo quiero comprarme un vestido. Eso es todo. Lo cierto es que la exigencia de Eastwood de contar con Meryl Streep resultó un acierto, ya que el éxito de la película se basa sobre todo en la buena química que hay entre ellos. Me ha pillado. Recogía unas flores para usted. Los hombres aún hacen eso, ¿verdad? No soy un anticuado, ¿no? Me refiero a coger flores para una mujer como muestra de aprecio. No, claro, solo que esas son venenosas. Estaba bromeando, lo siento. Solo era una broma. No pensé, lo siento mucho. Vaya. ¿Es sádica por naturaleza o qué? No sé por qué lo he hecho. This isn't sometimes. This is always. El rodaje de la película fue muy breve. ¿Cuánto tiempo va a quedarse? Pues no lo sé, tal vez 4 o 5 días, una semana como mucho, lo que tarde en acabar el trabajo. Apenas duró 5 semanas, cuando una producción normal norteamericana suele durar unos 3 meses. Y es que Eastwood siempre ha sido un director muy rápido y aprovechó incluso algunas tomas que en teoría eran solo ensayos. En lo que sí fue muy escrupuloso fue a la hora de rodar las escenas de amor con Meryl Streep, durante las cuales todo el equipo técnico desalojaba el plató, con excepción del cámara. Llévame a alguna parte. ¿Qué? Ahora mismo, llévame a alguna parte donde hayas estado. En algún lugar al otro lado del mundo. ¿Qué te parece Italia? Sí. ¿Qué te parece Bari? Sí. Gracias a ello, quizá la relación entre los dos protagonistas está llena de una ternura y una sensibilidad que salta fuera de la pantalla. No obstante, tanta intimidad hizo que algunas publicaciones sensacionalistas hablaran de un romance real entre los dos actores, rumor que no era cierto. No estamos haciendo nada malo. Nada que no pudiera contarle a sus hijos. Eso sí, la película debió calar muy hondo en Clint Eastwood, ya que acabó llamando a su hija pequeña Francesca, como el personaje de Meryl Streep. Supongo que a usted le gustará vivir en Iowa. Bueno, no es lo que yo soñaba cuando era joven. Sabe, el otro día apunté una cosa. Lo hago a menudo cuando estoy en la carretera. Más o menos venía a decir, los viejos sueños eran buenos sueños. No se realizaron, pero me alegro de haberlos tenido. La guinda del pastel la ponía una banda sonora repleta de viejos blues y temas de jazz que juegan un papel muy importante en la película, ya que escuchar música es una de las cosas que más les gusta hacer juntos a los protagonistas. Y como es habitual en él, Eastwood, no contento con dirigir, interpretar y producir la película, se sentó también al piano y compuso el tema central del film. El romance otoñal que cuenta Los puentes de Madison caló muy hondo entre el público, que convirtió la película en un éxito. Algunas escenas, como la secuencia final, la de la despedida, nos siguen todavía emocionando 25 años después. No os la contamos, tendréis que ver la película para conocerla o volver a verla para recordarla como lo que es, uno de esos momentos imperecederos del romanticismo cinematográfico. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER.
El que suena es el cantante invidente de origen puertorriqueño, José Feliciano, con una canción que él mismo interpretaba haciendo un breve cameo en la película que viene a continuación. Dime, ¿habías estado alguna vez aquí? Es la primera vez. Está bien. Bueno, depende del artista. Hoy está José Feliciano, puedes quejarte. Se trata de Fargo, la película dirigida por los hermanos Coen en 1996 y protagonizada, como decíamos antes, por Frances McDormand, William H. Macy y este que oíamos en el diálogo, Steve Buscemi, entre otros. Lo primero, las mentiras. Esta es una historia verdadera. Los acontecimientos descritos en esta película ocurrieron en Minnesota en 1987. Esta voz al principio de la película nos anuncia que todo lo que vamos a ver son hechos reales, pero no es cierto. Los Coen se inspiraron lejanamente en varios crímenes sucedidos en Minnesota en los años 60 y 70. Joel Coen. No nos interesaba hacer un documental, por eso los personajes son todo inventados. Se basan en personas que intervinieron en algunas situaciones reales, pero sí, son inventados. Segunda mentira. Aunque la película se llama Fargo, la acción no transcurre allí ni se rodó ningún plano en esa ciudad. Intentaré solucionarlo todo aquí, en Brainerd. Los hechos suceden en el pueblo de Brainerd, a unos 70 kilómetros de Fargo, y hay también algunas escenas en la ciudad de Minneapolis. Los Coen titularon la película Fargo simplemente porque les gustaba más el nombre que el de Brainerd. ¿De Brainerd, eh? Sí, la ciudad de Banyan, Bay Buey Azul. Bay Buey Azul. Sí, tenemos una enorme estatua allí. Tampoco es cierto, como se publicó en algunos medios en su día, que la protagonista, Frances McDormand, estuviera embarazada realmente cuando se rodó la película. ¿Has visto algo ahí, jefa? No, es que creo que voy a vomitar. ¡Demonios! ¿Necesitas ayuda, Margie? No te preocupes. No son más que náuseas. La actriz acababa de ser madre unas semanas antes de iniciarse el rodaje, pero no pasó por ningún embarazo, ya que Joel Coen y ella habían adoptado a un niño paraguayo llamado Pedro. El embarazo que luce en la película se simuló con una prótesis llena de alpiste. ¿Le importa que me siente? Llevo mucho peso. Como veis, hay algunas mentirijillas, pero lo que sí es cierto es que los personajes y situaciones que vemos en Fargo llevan el sello inconfundible de la ironía y la originalidad que los hermanos ponen en todas sus películas. En este caso, una película tan perturbadora como divertida. ¿Conoces el del tipo que no podía permitirse una matrícula personalizada y se cambió el nombre a J3L2404? Sí, es muy bueno. En Fargo hay humor, sí, pero también escenas de una enorme violencia. ¿No has visto esto? ¡Me han pegado un tiro! ¡Un puto tiro en la cara! Un vendedor de coches planea el secuestro de su propia esposa. ¿Quieres que secuestremos a tu mujer? Sí. Tú pagas el rescate, ¿cuánto? ¿$80.000? Nos das a nosotros 40.000 y tú te quedas con los otros 40. Es como robar a uno para pagar a otro, no tiene sentido. Sí, bueno, verás, es que yo no voy a pagar el rescate, ¿sabes? El caso es que mi mujer es muy rica. Su padre tiene mucho dinero y yo un pequeño problema. Dos delincuentes tarados se encargan del trabajo que se irá enmarañando cada vez más y más. Una jefa de policía, aparentemente lela y en avanzado estado de embarazo, se ocupa del caso. Aquí hay una mujer. Le han dado en la cabeza y en la mano. ¿Se llevaría la mano a la cabeza? Sí. ¿Dónde está el policía? Allá atrás, en la cuneta, junto a su coche. Muy bien. Así que el policía para a alguien y lo matan. Estos se cruzan con ellos, persecución a toda velocidad que acaba aquí y luego liquida a la pareja. Sí. Los hermanos Coen no tuvieron que documentarse demasiado para ambientar Fargo. Joel Coen otra vez. Era una de las cosas que nos atraía, hacer una película sobre el lugar donde crecimos y la gente que lo habita. Tienen una forma muy particular de ser y de hablar. Eso es algo que hacemos mucho. Escribimos el guión a partir de la forma de hablar que tienen los personajes. Los actores ensayaron con un profesor de dicción el acento escandinavo tan característico de la zona, que da ese tono monótono y algo estrafalario al hablar. Fargo rezuma ironía y sarcasmo a costa del estilo de vida de los habitantes de la América más rural y profunda. Tengo una idea. Vamos a parar en Brainerd y echamos un polvo, ¿vale?
Yo tengo hambre, ¿entiendes? Sí, vale, tío. Primero vamos a comer tortitas y luego echamos un polvo. Contaban los Coen que estaban hartos de ver en la pantalla a policías alcohólicos y divorciados, así que optaron por una mujer felizmente casada y futura mamá. Tampoco nada de tópicos en cuanto a su pareja. No es un tipo que le reprocha el poco tiempo que le dedica y que a mitad de la película la abandona porque no puede soportarlo más. El marido de la poli es un buenazo que se gana la vida dibujando sellos y cuida encantado de su mujer. Sigue durmiendo, es muy pronto. ¿Tienes que irte? Sí. Te haré unos huevos. Déjalo, cielo, tengo prisa. Tienes que desayunar, Marge. Te haré unos huevos. Frances McDormand. Me gustaba la idea de que estuviera embarazada, pero que eso no tuviera ninguna relevancia, que solo fuera un hecho más de su vida. También me parecía muy interesante su relación con el marido, lo que algunos han llamado los papeles al revés. Ella es la poli y él el artista, y los dos hacen lo mejor que saben hacer. La actriz Frances McDormand es compañera en la vida real del director Joel Coen. Nunca ha respondido al arquetipo de estrella y con el tiempo se ha convertido en una presencia constante y familiar en el cine americano, interpretando lo mismo secundarios que protagonistas y superando con nota la barrera de los 45. Como decía ella misma en Cuando menos te lo esperas, otra de sus películas. Así que, a partir de los 50, los hombres dejan de lado a las mujeres mayores y como resultado las mujeres se vuelven más productivas y, por tanto, mucho más interesantes. William H. Macy da vida al vendedor de coches que encarga el secuestro. Los Coen habían pensado en él para un papel secundario, pero el actor insistió e insistió hasta que se hizo con el papel protagonista. Yo había nacido para interpretar ese papel. Desde el primer momento en el que leí el guión entendí perfectamente cómo era el personaje y cómo debía interpretarlo. Así que le dije a Ethan, si no me das el papel, voy a disparar a tu perro. Y luego está la pareja de asesinos. Ahora explicadme cómo eran esos tipos. La verdad es que el bajito era raro. ¿En qué sentido? No sabría decírselo, la tenía muy torcida. ¿Y seguía siendo raro además de eso? Sí. El raro del miembro torcido es Steve Buscemi. Los Coen escribieron su personaje pensando únicamente en él. Un charlatán nervioso al que acompaña el actor sueco Peter Stormare, todo lo contrario que él. ¿Crees que te vas a morir si hablas? He hablado. Es lo primero que has dicho en 4 horas. Eres un manantial de conversación. Un geyser. Buscemi habla sin parar en Fargo, así que cuando hicieron El Gran Lebowski, los Coen le gastaron una broma para compensar. Le dieron un personaje que cada vez que abre la boca es interrumpido o le mandan callar. No eres más que un bocazas. Fargo resultó un gran éxito. Las críticas fueron excelentes y el boca a boca corrió entre el público. ¿Qué tal en Fargo? Bien, muy bien. La película se convirtió en un excelente negocio, ya que solo había costado 7 millones y recaudó más de 100. Nosotros venimos del cine de bajo presupuesto y tenemos práctica en ello. Cuando hicimos nuestra primera película, Sangre Fácil, la hicimos con un presupuesto de menos de $1 millón y nos acostumbramos a sacar el mayor partido de nuestros recursos. Fargo obtuvo 7 nominaciones a los Oscar y ganó 2 estatuillas, una para los hermanos Joel y Ethan por el guión y otro para su protagonista femenina. Al recoger su Oscar, Frances McDormand se lo dedicó a 3 personas. Al co-guionista, director y productor de Fargo, el señor Ethan Coen, que ha hecho de mí una actriz. A su hermano, el señor Joel Coen, que ha hecho de mí una mujer. Y a nuestra luna y nuestro sol, el señor Pedro Coen McDormand, que ha hecho de mí una auténtica madre. Fargo tendría continuidad en los años siguientes como serie de televisión. Ya en 1997 hubo un proyecto para llevarla a la pequeña pantalla, y la actriz Kathy Bates llegó a dirigir un piloto. La serie tenía como personajes centrales a la policía y a su marido. Estoy contenta porque nos va muy bien. Te quiero, Margie. Te quiero, Nor. El proyecto finalmente no salió, pero sí la serie que empezó a emitirse en 2014 y que ya va por su 4ª temporada. En esta serie los Coen solo actúan como productores ejecutivos y su argumento no tiene nada que ver con la película.
salvo la mezcla de humor negro y violencia y los personajes y paisajes nevados típicos del medio oeste de los Estados Unidos. Me da en la nariz que va a empeorar. ¿Qué? ¿Está llegando un frente frío? Vaya, pues lo que nos faltaba. Cuando se estrenó la película, corría en Estados Unidos un chiste en inglés que decía que el título venía de Far y Go, How Far the Coens Can Go, lo lejos que los Coen podían llegar. Y era cierto, hasta entonces habían rodado películas notables como Barton Fink o Muerte entre las flores, pero fue Fargo la que les consagró definitivamente, convirtiéndoles en uno de los dúos de referencia del cine de las últimas décadas. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. I was feeling done in, couldn't win. I'd only ever kissed before. You mean she? I thought there's no use getting into heavy petting. It only leads to trouble and seat wetting. Now all I want to know is how to go. I've tasted blood and I want more. I'll put up no resistance. I want to stay the distance. I've got an itch to scratch. I need assistance. Touch me. I wanna be dirty. Thrill me, chill me, fulfill me. Creature of the night. Then if anything grows while you pose, I'll oil you up and drop you down. And that's just one small fraction of the main attraction. You need a friendly hand, but I need action. Touch me. I wanna be dirty. Thrill me, chill me, fulfill me. Creature of the night. Esta que canta es una jovencísima Susan Sarandon en la película Rocky Horror Picture Show, estrenada en 1975, pero no vamos a recordarla entonces sino 16 años después, en otro momento clave de su carrera. En 1991 llegaba a las pantallas Thelma y Louise, la película en la que Susan y Geena Davis formaron una pareja inolvidable a las órdenes de Ridley Scott. ¿Cómo se sabe que una película se ha convertido en un clásico? Hay muchas pistas que así lo indican, y aquí van unas cuantas. ¿Y qué haríamos como amigas? Divertirnos, como Thelma y Louise, pero sin pistolas. Cuando se convierte en un referente en la vida de la gente, ya sea como ejemplo a imitar. Yo trabajo solo, ¿entiendes? Solo. Bonnie y Clyde no trabajaban solos, Thelma y Louise no trabajaban solas y fueron los mejores. O incluso como ejemplo a evitar. ¡Suelta la puta pistola! Tienes 3 putos segundos para soltarlo, te dejo como Thelma y Louise. Cuando sus personajes dan nombre a nuestras mascotas. He sacado a Thelma y Louise a que les dé el aire. Están muy nerviosas. O nos sirven para hacer chistecitos. Yo me llamo Thelma. Thelma. Y tú no serás Louise, ¿verdad? Esa gracia ya me la han dicho más de 1.000.000 de veces. Cuando sus diálogos se homenajean en otras películas. Escucha, si algo nos pasara, si no conseguimos esto, te digo que lo nuestro ha estado bien, ha estado genial. Y sobre todo cuando en los tiempos del Me Too, del solo sí es sí, de la lucha contra la violencia de género y de la reivindicación feminista, una película estrenada hace 30 años adquiere plena vigencia. Solo nos estábamos divirtiendo un poco. Me parece que tienes una idea muy rara de la diversión. Entérate, cuando una mujer grita así, es que no se divierte nada. ¡Puta! Tenía que haber seguido y follármela. ¿Qué has dicho? Chupes la polla, zorra. Todo ello, amén de sus valores artísticos, de la calidad de sus interpretaciones o de la habilidad de su guión, convierten a una película en un verdadero clásico. ¿Has visto la película Thelma y Louise? Pues claro. ¡Qué peliculón!
A comienzos de los años 80, Callie Curry era una veinteañera que trabajaba realizando anuncios de televisión y vídeos musicales. En sus ratos libres escribía un guión sobre dos mujeres, una de ellas inspirada en una amiga, la cantante country Pam Tillis. Pero lo más importante de ese guión era que mostraba a unas mujeres como muy pocas veces habían sido retratadas en el cine. Quería escribir algo que nunca antes se hubiera llevado al cine. Como espectadora había crecido y me había alimentado con el papel pasivo de las mujeres en las películas. No conducían nunca la historia porque no conducían nunca el coche. Porque efectivamente, además de las dos mujeres que daban título a la película, Thelma y Louise, había un tercer protagonista, que no era otro que un automóvil. Y supongo que no te habrás fijado en qué clase de coche llevaban. Desde luego que sí, un Thunderbird descapotable verde del 66. A bordo de él, Thelma y Louise se desarrolla como una road movie, una película de carretera. Las protagonistas emprenden lo que en principio parece ser un inocente viaje de fin de semana. ¿Qué te parecen las vacaciones hasta ahora? Se han desmadrado un poco, ¿no? No, la desmadrada eres tú. Y esta es la primera vez que has podido demostrar cómo eres. Pero lo que les sucede en el trayecto va a cambiar totalmente sus vidas y su percepción de la realidad. ¿Estás despierta? Supongo que sí, tengo los ojos abiertos. Yo también. Me siento despierta. Bien. Muy despierta. Nunca me había sentido tan despierta. ¿Me comprendes? Todo parece distinto. ¿También tienes la sensación de que te espera algo nuevo? En Thelma y Louise se da también un rasgo muy típico de las películas de carretera, la transformación de los personajes. Al principio es Louise, el personaje que interpreta a Susan Sarandon, el que parece más fuerte y decidido, el que lleva las riendas de la situación. Oye, no empieces a decir polletes. Joder, Thelma, cada vez que tenemos problemas tú te quedas medio embobada. O te haces la loca o algo parecido. Pero esta vez es muy distinto, todo es muy distinto. Yo me voy a me largo. Pero a medida que avanza la película es Thelma, o sea, Geena Davis, la que poco a poco va tomando la iniciativa y el liderazgo del dúo. ¿Sabes qué? Aquel tío me hacía daño. Y si no llegas a aparecer me habría hecho mucho más daño. Y no le habría pasado nada porque todos me vieron bailando con él toda la noche. Habrían dicho que yo me lo estaba buscando. Mi vida estaría mucho más destrozada que ahora. Al menos aún puedo divertirme. Y no siento que ese hijo de puta esté muerto. Siento que le dispararas tú y no yo. El guión de Thelma y Louise estuvo pasando de productora en productora durante varios años, ya que ninguna se decidía a llevarlo adelante. A los mandamases de Hollywood les parecía que era una historia poco comercial, porque estaba protagonizada por mujeres y los personajes masculinos eran secundarios y nada ejemplarizantes. Además, no había un final feliz. En fin, por lo que decís, ese tío es un capullo. Sí, señor, es un capullo. Pero yo siempre paso de él. Les preocupaba una historia de dos mujeres fugitivas que se enfrentaban con armas de fuego al status quo masculino. Agente, siento mucho tener que hacerlo. ¿Quieres soltar eso? Oiga, si utiliza esa radio, le dirán que estamos reclamadas en 2 estados y que nos consideran armadas y peligrosas, al menos a mí. Y entonces todo nuestro plan se irá al carajo. Finalmente el proyecto cayó en manos de Ridley Scott, que lo abordó sin complejos. Meryl Streep y Goldie Hawn llevaban tiempo queriendo trabajar juntas y consideraron protagonizar la película, pero al final se decantaron por hacer La muerte os sienta también, de Robert Zemeckis. Michelle Pfeiffer y Jodie Foster llegaron incluso a firmar el contrato, pero la preproducción se alargó tanto que tuvieron que renunciar debido a otros compromisos. Al final, las elegidas fueron Geena Davis, que acababa de ganar un Oscar por El turista accidental, y Susan Sarandon, una actriz ya por entonces de considerable prestigio gracias a sus papeles en películas como Atlantic City o La pequeña. Mira, Thelma, tienes que dejar de contarlo todo. Tienes que dejar de ser tan abierta. Ahora somos fugitivas, ¿comprendes? Empecemos a actuar como tales. Por su trabajo, las dos fueron candidatas al Oscar, pero curiosamente sus carreras tomaron caminos distintos. Susan Sarandon se consolidó como una de las mejores actrices del cine americano y poco después ganaría el Oscar por Pena de muerte. Geena Davis, en cambio, eligió papeles de acción como La isla de las cabezas cortadas o Memoria letal, que no le aportaron mucho y su presencia en las pantallas fue a menos. Thelma y Louise marcaría el punto más alto de su carrera, por encima incluso de su Oscar. Winning the Oscar was great. Ganar el Oscar por El turista accidental fue fantástico, una experiencia inolvidable, pero pienso que hacer Thelma y Louise fue mucho más importante en mi carrera, aunque no ganara el Oscar con ella. Fue un personaje que me afectó mucho más personalmente, me hizo crecer como actriz y como ser humano, y me ha dado más satisfacciones que ningún otro trabajo. Todavía hoy en día la gente me para por la calle para decirme lo importante que ha sido esa película en sus vidas. Meant that much to people.
Uno de los personajes más recordados de la película es el vaquero que las chicas encuentran en mitad del viaje. Tengo que volver al instituto y me ha fallado la combinación. Bueno, me he quedado más colgado que un paraguas y había pensado que si ustedes van por mi camino o yo voy por el suyo. Creo que vamos a Oklahoma City, pero no estoy segura. Sí, pues se lo agradecería mucho. Robert Downey Jr. era el favorito de los productores, pero a Ridley Scott le pareció demasiado bajito para ponerle junto a Gina Davis. Al final, un jovencísimo Brad Pitt fue el elegido. Entonces me planto allí en medio y digo: señoras, señores, a ver quién se gana el premio a la sangre fría. Y dice el apóstol: todo el mundo al suelo. Bien, no pierdan la cabeza y no perderán la cabeza. Usted, señor, sí, usted hará los honores. Meta ese dinero en la bolsa y tendrá algo interesante que contar a sus amigos. Y si no, le cubrirán con una sábana. Usted elige. En el resto del reparto destacaba Harvey Keitel, quizá el único personaje masculino positivo del film. Luis es como si la conociera. Pues no me conoce. Se están complicando la vida por momentos. ¿Me creerá si le digo que todo fue un accidente? Yo sí la creo. Por eso quiero que todos la crean. Lo malo es que no parece un accidente. Y usted no está aquí para aclarármelo. Necesito su ayuda aquí. Thelma y Louise es una mezcla de géneros. Es fundamentalmente un drama, pero también tiene momentos de comedia. Todo ello mezclado con los elementos típicos de las road movies. Siempre quise viajar, pero nunca tuve la oportunidad. Ahora la tienes. Ridley Scott ambientó la película en paisajes del antiguo oeste americano, es decir, donde se desarrollaban los westerns, un género esencialmente masculino. ¿Qué coño es esto? No sé. Será el dichoso cañón del Colorado. Oh, es precioso. Sí, no se parece a nada. La película fue candidata a 6 Oscars, pero solo ganó el de Mejor Guión Original. Han pasado 30 años de su estreno y Thelma y Louise sigue siendo un canto a la libertad de las mujeres, con un final además absolutamente épico. Oye, Luis, no nos dejemos coger. ¿Qué quieres decir con eso? Sigamos adelante. ¿Pero qué dices? ¡Vamos! Un final del que se ha hablado y discutido mucho a lo largo de estas 3 décadas, pero que se ha quedado grabado para siempre en la retina de los espectadores. Estaban condenadas sin escapatoria y decidieron irse a su manera, con dignidad. ¿Qué dignidad? Acabaron estrellándose y hechas papilla. Ya, pero eso no nos lo enseñaron. El último plano es de ellas volando victoriosamente. At the age of 37, she realized she'd never ride through Paris in a sports car with the warm wind in her hair. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. You are the winter, fall and spring. You are the sun that summertime brings. You are the stars in the nighttime sky. You are my girl and I'm your guy. You got me all tied up in knots, and I'm loving you lots and lots. I'm just loving you lots and lots. I'm loving you lots and lots. As the morning air, you are cute as a cuddly bear. You are soft as a baby's sigh. You are my girl and I'm your guy. That's why I'm loving you lots and lots. I'm just loving you lots and lots. I'm all tied up in knots. I'm just loving you lots and lots. Spring, you are the sun that summertime brings. You are the stars in the nighttime sky. You are my girl and I'm your guy. You got me all tied up in knots, and I'm loving you lots and lots. I'm just loving you lots and lots.
I'm loving you lots and lots. Esta canción pertenece a la película The Wonders, que Tom Hanks dirigió, escribió y protagonizó en 1996. Giraba en torno a la ascensión y caída de un grupo de música pop durante los años 60. Uno de esos grupos que triunfaron con una única canción y luego cayeron en el olvido. A la hora de escoger las canciones para la banda sonora, Tom Hanks no quiso utilizar viejos éxitos, sino que insistió en que toda la música debía ser original. Canciones compuestas para la película, pero respetando el sonido y el estilo de la época. El propio Tom, solo o en colaboración con algunos músicos, compuso varias de las canciones y esta es una de ellas. Pero vamos a lo nuestro. Esta introducción musical nos sirve para presentar la última película del especial de esta semana, una película dirigida por Robert Zemeckis en 1994 y protagonizada por Tom Hanks, bien secundado, eso sí, por Robin Wright, Gary Sinise y Sally Field, entre otros. Forrest Gump es otra de las películas clave de la década de los 90 y que mejor recuerdo dejó en los espectadores, aparte de generar una gran cosecha de frases populares, porque ¿quién no ha dicho alguna vez aquello de «corre, Forrest, corre» o «la vida es como una caja de bombones»? Forrest Gump saludando al presidente Kennedy como miembro de la selección universitaria de fútbol americano. Enhorabuena. ¿Qué siente usted? Que tengo que hacer pis. Creo que ha dicho que tiene que hacer pis. Forrest Gump en Vietnam, a punto de convertirse en héroe de guerra al salvar a su pelotón de una muerte segura. ¿A dónde coño crees que vas? A buscar a Bubba. Va a haber un ataque aéreo con napalm. ¡Van a arrasar toda la zona! ¡Tengo que encontrar a Bubba! Forrest Gump al frente del equipo nacional de ping-pong, iniciando la apertura de relaciones entre China y los Estados Unidos. Fuimos los primeros americanos que visitaron la tierra de China después de 1 millón de años o algo así. Alguien dijo que la paz del mundo estaba en nuestras manos. Pero yo solo jugué al ping-pong. El destino se confabula para que este curioso personaje logre estar siempre en el ojo del huracán. Y sin embargo, Forrest Gump no es un genio, sino todo lo contrario. Su hijo es diferente, señora Gump. Tiene un coeficiente de 75. Bueno, todos somos diferentes. Nació cojo y con un coeficiente mental bajo, pero gracias a su instinto de superación, mucha suerte y grandes dosis de sentido común, consiguió convertirse en un héroe nacional. Hijo, le han concedido la medalla de honor. E hizo realidad el sueño americano. Gambas Bubba Gump. Son muy conocidas. ¿Está usted diciéndome que es el propietario de la compañía Gambas Bubba Gump? Sí, señor. A través de los ojos de este simple encantador, la película trazaba la crónica de 3 décadas de la historia americana del siglo XX, y Forrest se convertía en una ayuda inestimable a la hora de desentrañar sus claves. Señor, usted debería mandar a alguien de mantenimiento a la oficina de enfrente. La luz está apagada, pero deben buscar los fusibles porque llevan linternas y no me dejan dormir. Buenas noches. Por ejemplo, así destapaba Forrest Gump el caso Watergate. Y todo ello lo hacía sin juzgar los acontecimientos ni tomar partido por nadie. Poco después, sin ninguna razón, alguien mató a aquel presidente tan simpático cuando iba paseando en su coche. Y pocos años después, también mataron a su hermanito pequeño, solo que a él en la cocina de un hotel. Forrest Gump encontró en Tom Hanks el actor ideal para interpretarlo. Lo que más me atrajo del guión desde el primer momento en que lo leí fue la total honestidad de las emociones. El hecho de que la historia esté llena de sentimientos, pero sin caer en el sentimentalismo barato. Forrest Gump es un homenaje a todos los que hemos sobrevivido a los acontecimientos de 3 décadas de historia americana. Pero sobre todo es la celebración del poder, de la lucha humana para sobreponerse a las dificultades. Mi personaje representa la dignidad del ser humano. Si la gran interpretación de Tom Hanks era una de las bazas fundamentales de Forrest Gump, la otra eran los efectos especiales, que en esta ocasión servían para hacer más realista la película en lugar de más fantasiosa. Me han dicho que le hirieron. ¿Dónde le alcanzaron? En el pompis, señor. Debe ser espectacular. Me gustaría verlo. Forrest Gump le enseñaba el culo al presidente Johnson, entre otras muchas escenas, y lo hacía gracias a las técnicas de ordenador, que permitían la fusión perfecta de cine con imágenes reales de archivo. Primero filmábamos la escena con otros actores que hacían los papeles de los personajes famosos. Luego llegaba yo y me pasaba un día actuando frente a pantallas azules, como si allí hubiera alguien.
mientras un grupo de técnicos muy raros y especializados me decían lo que había hecho mal y me lo hacían repetir hasta que se quedaban satisfechos. En realidad me sentía como un chimpancé amaestrado porque no comprendía nada de lo que estaba haciendo, pero cuando vi el resultado final me quedé alucinado. Ahí estaba yo, pero ya no le daba la mano al vacío, sino al mismísimo presidente Kennedy. Pero los efectos especiales no solo servían para mezclar la ficción y la historia en un mismo plano. No soy más que un maldito lisiado, un monstruo sin piernas. ¡Mírame! Permitían, por ejemplo, borrar las piernas amputadas del teniente Dan o filmar las escenas de Vietnam en el mismo Estados Unidos, creando un paisaje virtual al que se añadieron ríos, montañas y palmeras. Pude conocer muchísimo campo. Nos dábamos unas caminatas muy largas. Y siempre andábamos buscando a un tío llamado Charlie. También permitieron crear miles de personas digitales en la escena en la que Forrest y Jenny se reencuentran en la concentración pacifista frente al monumento Lincoln. ¡Jenny! O hicieron que Forrest se convirtiera en un maestro del ping-pong. Robert Zemeckis, director. Aunque Tom Hanks juega muy bien al ping-pong, no era tan bueno como Forrest tenía que serlo. Así que usamos magia. Hicimos que los actores simulasen jugar y luego añadimos la pelota ópticamente. Forrest Gump, la película, nos llevaba desde la comedia al drama, pasando por el melodrama romántico, el cine bélico, el docudrama histórico o el cine de denuncia social. Yo no sé mucho de casi nada, pero creo que algunos de los mejores jóvenes de América lucharon en esa guerra. Todo ello la convierte en una película difícil de clasificar. Pues a mí me ha parecido que era una historia encantadora. Y usted la cuenta tan bien, con tanto entusiasmo. Forrest Gump fue uno de los grandes éxitos de la década de los 90. Ganó 6 Oscar, entre ellos los de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor para Tom Hanks. Pero por encima de todo, creó uno de los personajes más inolvidables y queridos de la historia del cine. Por eso vamos a resumir en unos cuantos conceptos la filosofía vital de Forrest Gump. Amor. ¿Por qué eres tan bueno conmigo? Eres mi chica. Siempre seré tu chica. Forrest Gump es hombre de una sola mujer. Pensaba en Jenny a todas horas. Comparadas con Jenny, el resto de las chicas no tienen el más mínimo atractivo. Lo siento, he estropeado su nochevieja, Teniente Dan. Ella sabía cigarrillos. Robert Zemeckis. La historia de amor de Forrest y Jenny es un clásico del cine. Al principio parece una relación imposible y a lo largo de la película el riesgo de que no acaben juntos sustenta toda la historia. Amistad. Forrest tiene 2 grandes amigos y su fidelidad hacia ambos es inquebrantable. ¿Has estado en un barco de gambas? El soldado Bubba, gran amante de las gambas, y el teniente Dan. Me he decidido a dar el paso. Pero si no tiene piernas, Teniente Dan. Gary Sinise era el actor que le daba vida. Creo que el teniente Dan representa la mutilación de América. Es la parte lisiada de América. Esa parte de nuestra generación, mi generación, la era de Vietnam. Bombones. Es el dulce favorito de Forrest. ¿Quiere un bombón? Ya podría comerme como 1,5 millones. Y tiene para él un profundo sentido metafórico. Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Mamá. El personaje de mayor influencia en la vida de nuestro hombre. Ella le ha enseñado todo lo que sabe. Mamá decía que se puede saber mucho de una persona por sus zapatos. A dónde va, a dónde ha estado. Y él, siempre atento, jamás olvida ninguna de sus enseñanzas. Mamá siempre explicaba las cosas de forma que yo las entendiera. Inteligencia. Forrest adolece de ella, pero en ningún caso permite que esta carencia sea un obstáculo para sus propósitos. ¿Puede creerlo? Después de solo 5 años jugando al fútbol, recibí un título universitario. Muchas felicidades, hijo. Y esa es una de las grandes enseñanzas que nos dejó el personaje. Dígame una cosa. ¿Es usted tonto o se lo hace? Tonto es el que hace tonterías. Correr. ¡Corre, Forrest, corre! Gracias a su velocidad corriendo, escapaba de los matones, triunfaba en los estudios y salvaba la vida en Vietnam. Si te ves en peligro, no te hagas el valiente, solo corre. ¿De acuerdo? Tú corre. Bueno. Geografía. Forrest la sintetizaba al estilo Barrio Sésamo en sencillos conceptos como cerca o lejos. Van a mandarme a Vietnam. Es otro país distinto. O aquí y allí. Y cuando llegué allí, pensé, podría cruzar todo el condado de Greenbow. Y luego pensé,
Ya que he llegado hasta aquí, también podría cruzar el gran estado de Alabama. Y eso hice. Rock and roll. No solo la banda sonora de la película era un auténtico festival de canciones inolvidables, sino que Forrest se revelaba inspirador de grandes mitos del rock. Oye, chico, muévete de esa forma tan rara, como lo has hecho antes, pero más lento. A Elvis le inspiraba su famoso movimiento de caderas y a John Lennon una de sus canciones más famosas. En la tierra de China, la gente no tiene casi nada. ¿No tienen posesiones? Y en China nunca va nadie a la iglesia. ¿Ni tampoco religión? Oh, cuesta imaginar. Es fácil si lo intentas, Dick. La pluma. La espectacular escena inicial de la película, en la que una pluma recorre llevada por el viento toda la ciudad hasta posarse junto al pie de Forrest Gump, ha dado lugar a numerosas interpretaciones. Tom Hanks la entendía así. El destino se define por cómo tomamos las decisiones en la vida. Ese es el significado de la pluma. Podría posarse sobre cualquier cosa y lo hace sobre sus pies. Las implicaciones teológicas de esta parte son enormes. Unas cuantas curiosidades para terminar. ¿No has dicho que esperaba el autobús número 7? Seguro que vendrá otro enseguida. El famoso banco donde Forrest charlaba con distintas personas no existía, se construyó para la película y hoy en día se conserva en el Museo de Historia de Savannah. Forrest, quería decirte que te quiero. Yo también, papá. Estaré aquí cuando vuelvas. Haley Joel Osment, el niño del sexto sentido, debutó en el cine con tan solo 5 años, haciendo de hijo de Forrest en la parte final de la película. ¿Por qué corre? ¿Lo está haciendo por la paz mundial? ¿Por la gente sin hogar? ¿Lo hace por los derechos de la mujer? ¿Por el medio ambiente? No podían creer que alguien pudiera correr tanto sin ningún motivo especial. ¿Por qué lo está haciendo? Las escenas en las que el protagonista corre por todo el país se basan en una historia real, la que protagonizó en 1982 el joven Luis Michael Figueroa, corriendo desde Nueva Jersey hasta San Francisco. A diferencia de Forrest, él sí lo hacía por un motivo concreto: recaudar fondos para la lucha contra el cáncer. Y no tengo más que decir de eso. El gran ignorado de esta historia y del que nadie dijo nada fue Winston Groom, el autor de la novela en la que se basa la película. No le mencionaron en los discursos de agradecimiento de los Oscar, ni en las entrevistas promocionales. Y por si fuera poco, aunque le habían prometido un 3% de los beneficios de la película, la ingeniería económica de Hollywood hizo que solo le pagaran $350.000 por los derechos del libro. Eso sí, la popularidad de la película hizo que se reeditara la novela y que se vendieran cerca de 2 millones de copias en todo el mundo. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Pues así acaba este especial dedicado a 4 películas de los años 90. La semana que viene regresamos con otro de los programas veraniegos de Sucedió una noche colección. Y vamos a terminar como empezamos, con Clint Eastwood cantando, esta vez con una canción que él interpretaba en la película La leyenda de la ciudad sin nombre. I Talk to the Trees se titula, Hablo con los árboles. Un saludo para todos y hasta la semana que viene. I talk to the trees, but they don't listen to me. I talk to the stars, but they never hear me. The breeze hasn't time to stop and hear what I say. I talk to them all in vain. But suddenly my words reach someone else's ear, touch someone else's heartstrings too. I tell you my dreams, and while you're listening to me, I suddenly see them come true. I can see us on an April night, looking out across a rolling farm, having supper in the candlelight, walking later arm in arm.
Then I'll tell you how I passed the day, thinking mainly how the night would be. Then I'll try to find the words to say, all the things you mean to me. I tell you my dream, and while you're listening to me, I suddenly see them come true. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.